Bandana tejida a crochet, parte 1. En esta clase lo que vamos a ver es la primera parte de la guarda, que sería esta, ¿bien? Voy a trabajar con una aguja doble cero y un hilado de 3 hebras. Comienzo a hacer mi primer punto o punto de orillo y comienzo a hacer las cadenas. Estas cadenas que vamos a hacer tienen que tener el largo de nuestro perímetro encefálico. Podemos tomar la medida con la cinta métrica, podemos también usar una regla o un molde como referencia, ya sea una gorra o un sombrero, ¿bien? Aprender a trabajar con medidas me va a facilitar adaptar esto que estoy viendo en un tutorial al talle y a los materiales que tengo, teniendo en cuenta que por cada tejedor que existe un pulso diferente, que estamos en distintas partes del mundo y que además es probable que no podamos conseguir todos el mismo material. Es preciso aprender a trabajar con medidas y aprender a tomar la información que necesitamos de un tutorial. Bien, una vez que llego al largo, lo que voy a hacer es medir. ¿Y cómo lo voy a medir? Voy a tomar en este caso mi cinta métrica y lo voy a superponer hasta lograr el largo que pretendo. Voy a dejar fijado en el primer comentario de este video cómo tomar las medidas de todo el perímetro encefálico, ¿bien? Entonces ahora lo que comienzo a hacer es una cadena de elevación y en mi primer punto voy a hacer un medio punto, ¿sí? Ahí hago mi medio punto y ahora lo que voy a hacer es una cadena al aire. Voy a saltear un punto de base, voy a ir al siguiente y voy a hacer un medio punto. Y ahora nuevamente una cadena al aire. Salteo un punto de base y en el punto siguiente voy a hacer un medio punto. Nuevamente cadena al aire, salteo un punto de base y en el punto siguiente un medio punto. Y esta es la secuencia que tengo que seguir por toda esta fila. Cadena al aire, salteo un punto de base y medio punto. ¿Bien? Cadena al aire, salteo un punto de base y medio punto hasta completar el total de nuestra fila. Vamos a avanzar un poco, hago mi cadena al aire y salteo un punto de base y hago un medio punto y hasta aquí llego. Bien, estos puntos que me quedan de orillos después los voy a perder dentro del tramado o bien en algunos casos hay tejedores que desarman y esconden dentro del tramado. Bien, ahora en esta fila vuelvo a hacer una cadena al aire y en mi primer punto voy a picar el medio punto. Bien. Donde tengo una cadena al aire voy a picar el medio punto, en el punto siguiente voy a volver a hacer el medio punto y toda esta fila es el medio punto. Esto es un punto por punto de base, ¿bien? Es decir, que tanto por mis medio puntos que por mis cadenas al aire tengo que hacer un medio punto, ¿bien? Y esto lo voy a repetir por toda la fila hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Vamos a avanzar un poco, continuamos con un punto por punto de base, ¿bien? Entonces aquí estoy llegando al extremo, ahí vemos, ¿ves? Y es así como nos va a quedar nuestra segunda vuelta. Ahora nuevamente rotación del tejido y voy a hacer 3 caderas de elevación, ¿bien? 2, 3. En el primer punto voy a hacer mi punto de orillo, que es una vareta, ¿sí? Es decir, cadena de elevación más punto de orillo. Ahora, cadena al aire, voy a saltear un punto de base, ¿bien? Salteo un punto de base y en el siguiente voy a picar en vareta. Y presta atención a esto. Voy a hacerlo lo más lento posible para que puedas distinguirlo bien, ¿sí? Voy a tomar lazada, voy a volver con mi aguja abrazando el punto vareta que acabo de hacer, tomo lazada y saco. Vuelvo a tomar lazada, voy por adelante y paso como abrazando mi vareta, tomo lazada y saco. Tomo lazada nuevamente, vuelvo para atrás como abrazando mi vareta, tomo lazada y saco. Hago lo mismo, tomo lazada, abrazo mi vareta, tomo lazada y saco. Bien, y ahora por último hago exactamente lo mismo. Esto lo tengo que hacer 5 veces. Cuando llego a las 5, tomo lazada, sujeto un poco mi tejido y paso por todo esto mi punto. Bien, y ahí cierro el punto con una cadena. Es así como queda, ¿sí? Vamos de nuevo a verlo. Ahora salteo un punto de base y vuelvo a hacer una vareta donde voy a volver a hacer el mismo punto. Vamos a verlo un poquito más rápido. Tomo lazada, abrazo mi vareta de base, ahí voy 1, tomo lazada, abrazo la vareta, ahí voy 2, lazada, abrazo, 3, lazada, abrazo, 4, lazada, abrazo, 5. Ahora cierro, tomo lazada, paso por todos los puntos y cierro el punto con una cadena al aire. Ahora tomo lazada, salteo un punto de base y vuelvo a hacer una vareta. Bien, es así como nos va quedando el punto. Ten en cuenta que si te cuesta mucho no hagas de 5, puedes hacer de 2, de 3 hasta que practiques, ¿sí? Ahora nuevamente voy a repetir la secuencia. Voy a hacer exactamente el mismo punto por toda la fila, ¿sí?
Una vez que llego a los 5, lo que tienes que tener en cuenta, ¿sí?, que esto tiene que ir quedando un poco suelto para que puedas pasar tu punto. Lo normal sería que no te salga la primera vez, ¿sí? Como todo en esta vida es cuestión de práctica. Pon un poco de paciencia y dedicación y te va a salir, ¿sí? Entonces, hago este punto nuevamente, en este caso es de 5, cierro mi punto, ¿sí? Salteo un punto de base y vuelvo a hacer la vareta, ¿bien? Ahora nuevamente tomo las lazadas y comienzo a abrazar mi punto vareta. Esta es la secuencia que voy a repetir por todo el contorno hasta llegar al final de la fila. Si este punto te llegara a costar demasiado, lo que podemos hacer es una clase refuerzo, pero prométeme que lo vas a intentar aunque sea en una muestra solamente al punto, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poco. Tenemos que repetir exactamente la misma secuencia hasta llegar al final, ¿bien? Ten en cuenta aquí que la cantidad de puntos tiene que estar acompañando a la medida que quieres hacer. En este caso estoy haciendo una muestra, ¿sí? Aquí avanzamos un poco hasta llegar al final de la fila, ¿bien? Donde nuevamente repito la secuencia y lo que nos puede ocurrir es que no nos calcen exactamente igual los puntos porque hemos hecho par o porque hemos hecho impar. Aquí lo importante es la medida y el contorno en sí mismo va a quedar para atrás, así que mucho no se va a notar, ¿bien? Aquí salteo un punto de base y hago este punto donde no le hago el detalle porque va a quedar como mi punto de orillo. Y ahí hemos completado la tercera vuelta. Rotamos nuevamente nuestro tejido, hago cadena de elevación y aquí inmediatamente en la base, mi primer punto de base, voy a hacer 2 medio puntos, ¿sí? Aquí abro un poquito para ver, introduzco la aguja y hago 2 medio puntos, ¿sí? Ten en cuenta que si estás haciendo puntos que nunca antes has hecho, tu pulso al principio va a estar ceñido. Es la práctica y la confianza en vos misma la que te hace soltar la mano después. Por eso siempre sugiero trabajar un poquito con la muestra primero, ¿sí? Continuamos con esta fila haciendo medio punto, bien, en todo el contorno, en toda la fila. Y asegurándonos de ir manteniendo el mismo pulso, porque si no, el inicio nos va a quedar un poco cerrado y a medida que vayamos elevándonos en el tejido se va a ir soltando, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos detalles para lograr que nuestra guarda nos quede toda del mismo tamaño y homogénea, ¿sí? Entonces ahora continúo hasta el final de la fila haciendo medio punto, avanzamos un poco, esto no tiene mayor complejidad, hago 1, 2 y ahora aquí al final hago uno aquí y uno sobre mi punto de orilla, bien, ahí estamos. Y ahora vamos a hacer la última vuelta de esta parte, hago rotación del tejido, bien, voy a hacer mi cadena de elevación, en el primer punto un medio punto, cadena al aire, salteo un punto de base y medio punto. Cadena al aire nuevamente, salteo un punto de base y medio punto. Cadena al aire nuevamente, salteo un punto de base y medio punto. Y esta secuencia la repito por toda la fila hasta llegar al otro extremo. Cuando esté lista la segunda parte de esta guarda, también voy a dejar fijado junto con el tutorial de cómo tomar las medidas del contorno, ¿sí?, en el primer comentario. Así que bueno, esperemos que mañana ya pueda terminar la segunda parte de la guarda. Espero que les haya gustado, que puedan lograrlo. Y si les está quedando alguna duda sobre esta parte, me la pueden dejar en los comentarios. Guarda tejida crochet parte 2. En esta clase vamos a ver esta parte de nuestra guarda. La clase anterior habíamos llegado hasta aquí, la voy a dejar fijada en el primer comentario. Y ahora lo que vamos a hacer es una cadena de elevación y en el punto inmediato de base un medio punto. Ahora voy a hacer 2 cadenas al aire, 1, 2 y voy a saltear 2 puntos de base. Bien, aquí hay que prestar atención porque tengo medio puntos y cadenas de base. Bien. Entonces salteo un medio punto, una cadena y en el medio punto siguiente hago un medio punto. Nuevamente 2 cadenas al aire, presto atención a los puntos que tengo de base, salteo 2, ya sea cadena o medio punto y hago un medio punto, ¿bien? 2 cadenas al aire nuevamente y salteo 2 de base y hago un medio punto. Es decir, que indistintamente nos va a tocar hacer medio punto, ya sea en un medio punto de base o en una cadena al aire, ¿sí? Entonces así voy a continuar por toda la fila hasta llegar al otro extremo.
Avanzamos un poco, estoy al final de la fila haciendo mis 2 cadenas al aire y voy a hacer un medio punto aquí en el último punto que tengo de base. Bien, es así como nos queda esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es rotación del tejido, ¿sí? Esta vuelta que hemos hecho nos va a servir de guía para lo que queremos hacer, ¿bien? Entonces ahora voy a hacer una cadena de elevación de 3, ¿bien? Y en el primer punto de base voy a hacer un punto de orillo que va a ser una vareta, ¿sí? Ahora voy a hacer 2 cadenas al aire, 1, 2, y voy a picar en vareta en el medio punto que he hecho, porque va a ser mi guía la vuelta anterior, entonces donde he hecho el medio punto voy a hacer una vareta. Nuevamente 2 cadenas al aire y voy a picar en vareta en el medio punto de la vuelta anterior. Ahí cerramos nuestra vareta, nuevamente hago 2 cadenas al aire y voy a hacer una vareta en el medio punto que tengo de la vuelta anterior. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es observar cómo venimos en el tejido. Tenemos 1, 2, 3 calados, ¿sí? En el cuarto calado lo que voy a hacer es lo siguiente, presta atención. Tomo lazada, introduzco la aguja en las 2 cadenas al aire que tengo de base, tomo lazada y saco. Tomo lazada nuevamente, introduzco la aguja en las 2 cadenas al aire que tengo de base, tomo lazada y saco. Tomo lazada, introduzco la aguja, tomo lazada y saco. Tomo lazada nuevamente, introduzco la aguja, tomo lazada y saco. Esto lo tengo que hacer 5 veces, ¿sí? Tomo lazada, introduzco la aguja, tomo lazada y saco. Ahora, tomo lazada, cierro las lazadas que tenía suspendidas en la aguja, tomo lazada y cierro el punto, ¿bien? Es así como nos queda este punto con volumen de manera vertical. El de aquí lo habíamos hecho en horizontal y hemos hecho la misma cantidad de lazadas en ambos, ¿bien? Entonces ahora termino esto con un punto vareta en el medio punto que tengo de base y así voy a continuar. Cada 3 calados tengo que hacer nuevamente este punto. Entonces hago las 2 cadenas al aire, pico en vareta en el medio punto de base, 2 cadenas al aire, pico en vareta en el medio punto de base, ahí voy con 2 calados, vuelvo a hacer 2 cadenas al aire, pico en vareta en el medio punto que tengo de base y aquí completo mis 3 calados nuevamente. Entonces ahora tengo que volver a hacer mi punto con volumen. Tomo lazada, introduzco la aguja 5 veces, tal cual la cantidad de lazadas que hemos hecho en el punto con relieve que nos ha quedado en horizontal, ¿sí? Nuevamente en este caso te sugiero practicar el punto con una muestra antes de hacerlo, ¿sí? Ahora termino el punto con un punto vareta en el medio punto de base. Bien, ahora hago 2 cadenas al aire y voy a picar en vareta en mi punto de orillo. Ten en cuenta que si no te queda con el múltiplo, no te preocupes porque esto es lo que queda para atrás, en sí mismo no se va a ver, ¿sí? Ahora hago rotación del tejido. Vuelvo a hacer 3 cadenas de elevación, en el punto inmediato de base un punto de orillo, ahí hago mi vareta y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? La segunda secuencia. Vamos a tomar como referencia este punto y voy a hacer en el punto anterior el mismo punto, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor. Aquí nuevamente voy a hacer exactamente el mismo punto con la misma cantidad de lazadas, ¿sí? Y ahí voy a cerrar el punto. Y un punto vareta aquí, ¿ves? Entonces, este es mi punto anterior a mi punto con volumen de esta vuelta, ¿bien? 2 cadenas al aire, hago un punto vareta, ¿sí? Entonces, este es mi punto con volumen, este es el punto anterior. Este es mi punto con volumen, este es el anterior. Y ahora tengo que hacer en el posterior, ¿bien? Entonces ahora tomo lazada y comienzo a hacer el mismo punto con volumen, ¿sí? Es decir, que nuestro punto con volumen de base nos sirve de referencia. Tengo que hacer uno con volumen antes y uno con volumen después. Entonces aquí cierro el punto y ahora voy a hacer una vareta en la vareta que tengo de base, ¿bien? Y es así como nos va quedando esta parte que es importante que la comprendas, ¿sí? Un anterior y un posterior. Ahora observo el punto de base siguiente, ¿bien? Voy a hacer 2 cadenas al aire, un punto vareta donde tengo la vareta, ¿sí? Y ahora sí estoy en el punto anterior a mi punto con volumen. Entonces aquí voy a volver a hacer el punto con volumen. 4.
Y ahora ya hago los 5, ¿sí? Cierro el punto, ahí va. Y aquí hago un punto vareta, ¿sí? Y este es mi punto anterior, ¿sí? Con referencia a mi punto con volumen de base. 2 cadenas al aire, ahí me cuesta un poco, introduzco la aguja y hago el punto vareta. Y ahora en el punto posterior sería este, ¿bien? Y ahí repito la secuencia de mi punto con volumen. Cierro el punto y hago un punto vareta en la vareta inmediata, ¿sí? Ahí estamos. Si observas, también una vez que identificas vas pasando uno con volumen, uno sin, uno con, uno sin, ¿ves? Y esto que te sirve de referencia para terminar la vuelta, porque es probable que te quedes sin referencia de base, entonces salteando uno tengo que hacer un punto con volumen en esta vuelta, ¿sí? Cierro el punto y ahora una vareta en el punto inmediato de base, ¿sí? Esta es la vuelta que más te puede costar, ¿sí? Por eso la hemos visto entera en la muestra, ¿sí? Ahora vamos a hacer nuevamente la rotación del tejido. Voy a hacer cadena de elevación de 3, un punto vareta en la vareta que tengo de base, porque es mi punto de orillo. Y ahora voy a tomar como referencia la primera vuelta, esta, ¿sí? En el mismo lugar que he hecho en la primera vuelta el punto con volumen, lo voy a hacer en esta, ¿sí? Esto es para que se vaya formando el diseño que tiene nuestro modelo original. Entonces ahora voy a hacer 2 cadenas al aire, un punto vareta donde tengo vareta, 2 cadenas al aire, siempre observando la primera vuelta que hemos hecho, ¿sí? Voy a hacer mi punto vareta donde tengo vareta y aquí estoy a la altura de este punto, ¿sí? Entonces aquí lo tengo que repetir, ¿sí? Es decir, que repito la secuencia de la primera vuelta, ¿sí? Ahí hago mi punto con volumen, cierro y hago una vareta en la vareta inmediata de base, ¿sí? Y así es como formamos el diagrama o diseño que tiene nuestro modelo original, ¿sí? Entonces ahora repito exactamente la misma secuencia de la primera vuelta, haciendo 2 cadenas al aire, punto vareta, 2 cadenas al aire, vareta, respetando la ubicación de nuestro punto con volumen. Si observas el tramado, vas a notar que vas haciendo exactamente lo mismo que en la primera vuelta. Cada 3 calados vas a hacer un punto con volumen, ¿sí? Aquí donde tengo la vareta, una vareta. Ahí estamos, aquí me toca hacer de nuevo, ¿ves? Tengo 1, 2, 3, punto, 1, 2, 3, punto, ¿sí? Hago nuevamente mi punto con volumen y termino como he terminado en la primera vuelta. Esto lo hemos visto con detenimiento y despacio para que puedas comprender cómo es que se formaba esta parte, ¿sí? Ahora al final de la vuelta, 2 cadenas al aire y donde tengo la vareta de base voy a hacer mi punto vareta o punto de orillo, ¿sí? Ahora vamos a ver una vuelta más, bien, es así como nos queda. Rotamos el tejido y en esta vuelta lo que tenemos es todo calado, ¿sí? Hacemos cadena de elevación en el primer punto, un punto vareta, 2 cadenas al aire. Y donde tengo la vareta, voy a hacer la vareta. Aquí no hay punto con volumen en toda esta vuelta, ¿sí? Hago 1, 2. Y donde tengo vareta, hago vareta. Esta es la secuencia que tengo que seguir hasta completar la fila, ¿sí? Sin mayor complicación. 2 cadenas al aire, vareta, no hay punto con volumen, ¿bien? Es así como nos va a ir quedando nuestro tramado, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver la terminación de la guarda y lo que nos queda para completar la bandana. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Si te está quedando alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Bandana tejida a crochet, parte número 3. Aquí lo que vamos a hacer es terminar la guarda. Habíamos llegado hasta aquí en la clase anterior, que va a estar fijada en el primer comentario de este tutorial, ¿sí? Hago una cadena de elevación y un medio punto, 2 cadenas al aire
y donde tengo la vareta de base voy a hacer un medio punto. 2 cadenas al aire y donde tengo la vareta de base voy a hacer un medio punto, ¿sí? Es decir, que donde tengo las varetas de base tengo que hacer el medio punto y voy haciendo las 2 cadenas siguiendo la secuencia hasta completar la fila, ¿bien? En este caso lo que hay que tener en cuenta es qué tan ancha queremos que nos quede nuestra guarda. En ese caso podríamos hacer puntos más bajos o no hacer algunas vueltas. Vamos a avanzar un poco porque vamos a seguir así por toda la fila, 2 cadenas medio punto, 2 cadenas medio punto. Aquí llego al final de esta fila, bien, es así como nos va quedando. Voy a hacer rotación del tejido, hago una cadena de elevación, un medio punto en mi punto inmediato de base y donde tengo las 2 cadenas al aire voy a hacer 2 medio puntos, bien. Es decir, voy a hacer la misma cantidad de puntos que tengo de base, ¿sí? Entonces aquí tengo las 2 cadenas, hago 2 medio puntos. Donde tengo el medio punto, hago un medio punto, bien, y así voy a continuar por toda la fila, ¿sí? Lo que estamos buscando aquí es lograr la misma guarda que hemos hecho en el primer tutorial. Es exactamente lo mismo, por eso entiendo que hay cosas que ya se entienden, ¿sí? Entonces aquí llegamos al final de la vuelta, hago mis 2 medio puntos y en mi punto de orillo voy a hacer un medio punto, ¿bien? Entonces ahora vamos a hacer rotación del tejido y voy a hacer 3 cadenas de elevación porque comienzo a trabajar con vareta. Hago una vareta en mi primer punto de base, ¿sí? Y ahora una cadena al aire y salteo un punto de base y lo que vamos a hacer es nuevamente el punto con volumen que habíamos hecho en la primera parte de la guarda, ¿sí? Entonces voy a tomar la misma cantidad de lazadas que en la primera parte de la guarda habíamos hecho 5, en el cuerpo de la guarda habíamos hecho también con 5 lazadas y ahora 5, ¿sí? Cierro el punto, salteo el punto de base, hago la vareta y es exactamente la misma secuencia hasta completar la fila, ¿sí? Vamos a avanzar un poco para ver una de las cosas que te puede suceder cuando estés completando una vuelta, ¿sí? En este caso no nos calza o no nos queda par, ¿sí? Entonces lo que sugiero aquí, como este es un extremo que no se ve, hacer donde corresponde el punto y hacer otro punto para compensar y no lograr disminución, ¿sí? Entonces aquí hago cadena de elevación, para la siguiente vuelta hago un medio punto, ¿sí? En cada uno de los puntos que he hecho para no hacer disminución de aumento. Y ahora lo que hago son 2 medio puntos, bien, salteando el punto que tengo de calado, ¿sí? Ahí hago nuevamente 2 medio puntos, voy al siguiente 2 medio puntos y así hasta completar la fila. Es igual que como lo habíamos hecho en la primera parte, solo que aquí quería mostrarte qué era lo que pasaba si te faltaba un punto o te sobraba un punto, ¿bien? Avanzamos por esta fila sin mayor complicación, ¿sí? Haciendo 2 puntos, salteo el punto con volumen y hago en el siguiente 2 puntos. Aquí estoy en el extremo, entonces hago 1 y 1 en mi punto de orilla, ¿sí? Ahora hago rotación y ahora por cada uno de los puntos que tengo de base voy a hacer un medio punto, ¿sí? Un medio punto en cada uno de los puntos que he hecho en la vuelta anterior. Así hasta llegar al final de la fila. Lo último que nos queda por ver es la red. Si quieren que hagamos el tutorial de la red que va para atrás, me lo hacen saber en los comentarios. Parte número 4 de nuestra bandana. En esta oportunidad vamos a ver la red. Habíamos quedado aquí en la clase anterior. Lo que voy a tomar de uno de los extremos es 5 centímetros. Voy a introducir mi aguja y voy a comenzar haciendo un punto de elevación. Sigo trabajando en este caso con el mismo hilo, pero recuerda que puedes combinarlo si quisieras, ¿bien? Voy a dejar siempre un poco de hilo para perderlo dentro del tramado y esto evitará desarmes. Entonces aquí voy a hacer mi primer punto, que es un medio punto, ¿sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire. Voy a saltear 1, 2, 3 puntos y en el cuarto que tengo de base voy a picar el medio punto, ¿sí? Estoy haciendo la guía de lo que va a ser mi red, ¿sí? Vuelvo a hacer 4 cadenas al aire,
voy a saltear nuevamente 3 puntos de base y en el cuarto voy a picar el medio punto. Y esta secuencia es la que tengo que seguir por todo este contorno, ¿sí? Recuerda que a la clase anterior la vas a encontrar fijada en el primer comentario de este video, ¿sí? Cuando esté lista la segunda parte de nuestra red, también la vas a encontrar fijada en este primer comentario. Entonces continúo haciendo mis 4 cadenas, salteo 3 puntos de base y en el cuarto voy a hacer un medio punto, ¿bien? Es así como vamos haciendo y en el otro extremo yo ya había marcado mis 5 centímetros, ¿sí? Es decir, que hasta aquí tengo mi marcador de puntos, hasta aquí es que tengo que hacer esta secuencia. 4 cadenas al aire, salteo 3 puntos de base y en el cuarto hago un medio punto. 1, 2, 3, 4, salteo 3 puntos de base y en el cuarto hago un medio punto y así continúo hasta llegar al otro extremo. ¿Qué pasa si nos falta 1 o 2 puntos? O si nos sobraran 1 o 2 puntos, no hay ningún problema, no va a haber ninguna variación en que siga haciendo los 4, ¿ves? Aquí es como que me falta un punto, corro mi marcador de puntos, ¿sí? Ahora lo voy a sacar y termino con el último, ¿bien? Ahora voy a hacer la rotación del tejido y es aquí donde comienzo a hacer los detalles, ¿bien? El detalle que lleva mi red, ¿bien? Ahora lo que voy a hacer es elevarme con 4 cadenas. 1, 2, 3, 3 y 4. Y voy a picar el medio punto en el centro de mis cadenas al aire que tengo de base y aquí tengo el primer punto de esta vuelta, ¿sí? En estos que son nuestros extremos no vamos a hacer el detalle, es decir, en esta parte, ¿ves? No he hecho ningún detalle. Ahora sí, hago mis 4 cadenas al aire, pico en el centro de las cadenas al aire que tengo de base, ¿ves? Aquí no hago detalle, pero aquí ya sí. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 y voy a volver a hacer un medio punto por aquí. Paso por aquí y aquí. Tomo lazada y hago un medio punto. Y es así como voy a formar el rulo, ¿bien? Ahora hago 1, 2, 3, 4 y avanzo a las cadenas al aire siguiente que tengo de base a picar el medio punto. Ahora 1, 2, 3, 4 y hago mi rulo. Paso la aguja por aquí, puede que te cueste un poco al principio, paciencia, y hago el medio punto. Ahora 1, 2, 3, 4 y pico el medio punto en las cadenas al aire de base siguiente. Y es así como vamos a ir formando esta fila, ¿sí? Ahora nos toca de nuevo hacer un rulo. Vamos, 1, 2, 3, 4 y vuelvo a hacer un medio punto por aquí. Bien, ahí hago el medio punto y ahora nuevamente 1, 2, 3, 4 y pico el medio punto en las cadenas al aire de base siguiente. Bien, así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Así que vamos a avanzar un poco, 1, 2, 3, 4, aquí hago mi rulo nuevamente. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, pico el medio punto en las cadenas al aire de base siguiente. Vamos de nuevo con un rulo, 4, hago el medio punto, ahí he formado un rulo, 1, 2, 3, 4 y voy al siguiente. Bien, aquí estamos llegando al extremo, entonces, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3, 4, hago mi rulo y ahora 1, 2, 3, 4 y pico el medio punto. Ahora para terminar, presta atención, este es el final de esta fila. Hago 2 cadenas al aire, tomo lazada y voy a picar en vareta en el medio punto que he hecho en la vuelta anterior. Bien, es así como va a quedar este extremo, ¿sí? Ahora voy a rotar el tejido y si quisieras puedes empezar cada vuelta con medio punto, ¿bien? Hago una cadena de elevación, voy a hacer mi medio punto para que me sirva de guía. Y ahora lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4 cadenas al aire y pico el medio punto. Bien, ahora 1, 2, 3,
4 y voy al siguiente. Recién aquí comienzo a hacer el detalle. Hago mis 4 cadenas al aire, vuelvo a hacer el medio punto y ahí he formado el primer rulo de esta vuelta. 1, 2, 3, 4, pico el medio punto en las cadenas al aire de base siguiente, que siempre me van a empezar a quedar a partir de la tercera vuelta entre rulo y rulo, ¿sí? Ahora vuelvo a hacer un rulo. Vamos, 1, 2, 3, 4 y pico el medio punto. Bien, es así como se va a formar esta vuelta. Así que continuamos. Vamos a ver un poquito más por si es que ha quedado alguna duda. Aquí vuelvo a hacer mi rulo. Pico el medio punto. 1, 2, 3, 4 y hago un medio punto en las cadenas al aire de base. Bien. Así voy a seguir por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Esta parte la estamos tejiendo. Vamos a avanzar un poco sin disminución hasta llegar al final. Así para que veas quiero que quede claro son los extremos para que no hagas aumentos y disminuciones que no queremos, ¿sí? Ahí hago mi detalle. Entonces aquí hago mi rulo. 1, 2, 3, 4. Pico el medio punto y aquí estamos llegando a un extremo, entonces no hago detalle. Y aquí no voy a hacer mi rulo porque ya estoy en un extremo. Pero ¿cómo voy a hacer esta terminación? Bien, pero voy a hacer 4 cadenas al aire y voy a picar el medio punto aquí. Bien. Es así como se va a ir formando vuelta a vuelta. Uno me va a quedar entero y el otro y uno completo, que es el de esta vuelta, ¿sí? Bien. Hago rotación del tejido, cadena de elevación, voy a hacer un medio punto para que esto me dé firmeza en los laterales, me sirvan de guía. Hago 4 cadenas de elevación y pico el medio punto en el centro. Cadenas al aire que tengo de base. En principio estas dos vueltas son las que vas a repetir de aquí hasta lograr el largo que hago mi medio punto. Lo que tenemos que lograr son 40 centímetros de red en total para un adulto aproximadamente. Para esta primera parte en recto vamos a tejer 20 centímetros, ¿sí? A partir de los 20 centímetros vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Y ese es el tutorial que vamos a ver mañana, ¿sí? Entonces ahora, para que no quede ninguna duda, vamos a continuar haciendo nuestra red. Entonces, esto es lo que tiene que crecer, ¿sí? Así nos va a ir quedando. Aquí tenemos que crecer en recto 40 centímetros. Aquí hago medio punto. Hago mis 4 cadenas al aire, pico haciendo mi rulo, ya estamos llegando al extremo, así que hago 4 cadenas al aire y aquí ya no hago detalle, estoy en el extremo y vuelvo a terminar, ¿ves? De la misma manera, si observas la secuencia anterior te va a servir de guía para saber cómo terminar. 2 cadenas al aire y pico en vareta en el medio punto que tengo de base. Bien, y así vamos a continuar creciendo, ¿sí? Hasta lograr el largo que pretendemos, que en esta primera parte, como hemos dicho, es de 20 centímetros, ¿sí? Entonces hago rotación del tejido, voy a seguir creciendo, hago mi primer punto, que es mi medio punto, 4 cadenas al aire, pico el medio punto y así voy a continuar todas las vueltas, ¿bien? Prestando atención cómo son las terminaciones hasta lograr los 20 centímetros, ¿sí? Y una vez que lleguemos a esa medida es que vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Recuerda que en el primer comentario de este video vas a encontrar el link para la clase anterior y cuando esté lista, que va a ser mañana, vas a encontrar la clase siguiente. Parte número 5 de nuestra bandana, vamos a ver el final de la red, la unión de los extremos y detalles. Habíamos quedado aquí en la clase anterior, es decir que habíamos logrado los 20 centímetros de alto y ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Vamos a comenzar a hacer esta vuelta como hemos empezado a hacer todas las vueltas, ¿sí? Hago el primer punto, ¿sí? Hago mis 4 cadenas al aire, nuevamente voy al siguiente y es aquí donde comienzo a hacer el detalle, ¿sí? Y empiezo esta vuelta como empiezo todas las vueltas, ¿sí? Es al final de esta donde comienzo a hacer las disminuciones. Recuerda que la clase anterior va a estar fijada en el primer comentario de este video, ¿sí? Entonces ahí hago mis 4 cadenas al aire, hago el detalle y ahora nuevamente 4 cadenas al aire y pico el medio punto, ¿sí? Y así hasta llegar al final
Entiendo que esto hemos entendido, así que vamos a avanzar hasta el final de la fila, ¿sí? Entonces aquí nos acomodamos un poco, hacemos nuevamente nuestras 4 cadenas al aire, el detalle, 1, 2, 3, 4 y aquí llegamos al final, ¿bien? Y presta atención aquí para que veas cómo vamos a hacer el final. Vamos a hacerlo un poco más lento, ¿sí? Hago 1, 2 cadenas al aire y ahora voy a tomar la lazada y voy a picar en vareta, aquí, ¿ves? Y aquí estoy haciendo mi primera reducción, ¿sí? Vas a notar, quizás no en el primero, pero como de a poco esto va a ir disminuyendo, ¿sí? Ahora vamos a rotar el tejido, me elevo, voy a hacer un medio punto aquí como siempre para darle firmeza a mi contorno y voy a continuar como iniciaba todas las vueltas, 4 cadenas al aire, pico el medio punto en la siguiente y aquí comenzamos a notar nuevamente cómo de a poco empezamos a hacer la disminución, ¿ves? Si quieres puedes usar aquí un marcador de puntos porque vamos a necesitar identificar esto después. Entonces hago 4 cadenas al aire, ahora comienzo a hacer el detalle, ¿sí? Y así voy a hacer como vengo haciendo todas las vueltas hasta el final de la fila, ¿bien? Vemos aquí un poquito para que no nos queden dudas, pero hacemos exactamente lo mismo. Donde empezamos a hacer las variaciones es en nuestros extremos, es decir, al final de nuestra fila, ¿sí? 1, 2, 3, 4, pico el medio punto y bueno, entiendo que esto se entiende, así que vamos a avanzar un poquito hasta el final, ¿sí? Aquí estamos, hago 2 cadenas al aire, tomo lazada y hago mi punto vareta, ¿bien? Es así como hacemos la reducción. Aquí ves, tenemos la reducción, cómo se va notando. A medida que vayamos haciendo las reducciones vuelta a vuelta, esto se va a ir notando más, ¿sí? Hacemos rotación del tejido, cadena al aire, hago mi medio punto como siempre y retomo la vuelta haciendo 4 cadenas al aire, picando el medio punto y ahora en el siguiente voy a hacer el detalle. Ahí me acomodo un poco, pero ves cómo empezamos a notar la reducción. Recuerda que si quieres puedes usar un marcador de puntos para estos extremos, ya que vamos a necesitar identificar esto, ¿sí? De igual manera es muy fácil de ver una vez que está todo terminado, ¿bien? Hago el punto con detalle, ¿sí? Y así voy a continuar hasta el final de la fila. Vamos a verlo una vez más por si es que ha quedado alguna duda. Bien, hago 2 cadenas al aire y donde tendría que hacer mi medio punto, hago un punto vareta. Bien, ves aquí cómo se va notando cada vez más la disminución, ¿sí? Hago nuevamente la rotación del tejido, mi medio punto y continúo mi vuelta como vengo haciendo todas las vueltas con las disminuciones a los extremos. El largo total de nuestra red tiene que ser de 40 centímetros sin contar la guarda, ¿bien? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si esta no termina en punta? No hay ningún problema, puede que te termine en punta o no. Incluso podrías hacerlo todo recto si quisieras o con leves disminuciones en los extremos. Eso ya queda en tu creatividad. En mi caso lo voy a terminar en punta, aunque el modelo original no termine en punta, ¿bien? Es decir, que vamos a continuar así hasta completar los 40 centímetros aproximadamente de largo total, ¿sí? Vamos a ver la reducción una vez más. Aquí hago mi medio punto, aquí tengo el final de la fila, entonces hago 1, 2 cadenas al aire, tomo lazada y pico en vareta y ahí tengo la reducción de esta vuelta, ¿bien? Y es así como se va a ir formando nuestro tramado. Esto va a ceder a medida que lo vayamos usando, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la última reducción? Es decir, cuando estemos en la esquina, hago mi cadena de elevación, mi medio punto, 4 cadenas al aire, bien. Aquí voy a hacer mi medio punto y aquí hago 1, 2 cadenas al aire y el punto vareta. Continúo igual, nada más que va a llegar un momento en que ya no tengo que hacer detalles porque ya no tengo espacio, ¿sí? Aquí hago nuevamente la rotación, una cadena al aire, pico en medio punto, hago 1, 2 cadenas al aire y punto vareta aquí y aquí he formado el extremo del final, ¿sí? Ahora voy a hacer unas 2 cadenas al aire antes de cortar, esto para evitar desarmes y es así como va quedando nuestro tramado.
Ahora lo que vamos a ver es el contorno que se hace en esta parte donde hemos hecho la reducción, ¿bien? Entonces, lo que vamos a buscar es identificar dónde es que inicia nuestra reducción, ¿ves? Este extremo. Aquí, que si quisieras podrías usar marcadores de puntos cuando comiences a hacerlos, pero si ves, notas el tramado, vas a notar que es fácil identificarlo, ¿bien? Entonces, donde comienzo a hacer la reducción mi tramado, una cadena antes, voy a introducir la aguja y voy a hacer una cadena de elevación, ¿bien? Así. Ahora lo que voy a hacer aquí es un medio punto, ¿bien? Siempre voy a dejar un poco de hilo para perderlo luego dentro del tramado, ¿bien? Y ahora lo que voy a hacer es donde está la unión, aquí, ¿bien? Es decir, la unión donde hago la disminución, voy a hacer 3 varetas. Ahí voy 1, 2 y la tercera, que van a ir picadas las 3 en esta unión, ¿bien? Así como queda. Y ahora en la siguiente unión es que hago un medio punto, ¿sí? Ahora voy a la unión siguiente a picar nuevamente y voy a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Y aquí voy a hacer el medio punto. Bien, es así como va quedando nuestro contorno. Este es el contorno que cae para atrás, bien. Yo voy a hacer solamente una vuelta, pero si quisieras podrías hacer 2 o 3, eso ya queda a tu criterio. Ahí hago nuevamente 3 y hago el medio punto en esta unión, ¿ves? Y esta es la secuencia que vamos a repetir por todo el contorno hasta el otro extremo. Lo que sí vamos a avanzar un poco para ver cómo es que hay que hacer en el extremo que hacemos un pico, ¿bien? Es decir, que forman nuestro triángulo, ¿sí? Entonces aquí avanzamos un poco y estamos en este extremo, ¿bien? En este caso lo que vamos a hacer, no picar en la unión, sino en las cadenas, ¿sí? Es decir, en los laterales, donde voy a hacer las 3 varetas, ¿sí? Aquí tenemos el hilo de nuestra terminación. Ahí en ese lugar es que voy a hacer el medio punto, ¿sí? Recuerda no cortar esto al ras, siempre dejar un poco para perder dentro del tramado. Ahora me acomodo un poco y vuelvo a hacer las 3 varetas aquí, ¿ves? Ahí hago 1, 2 y 3. Y ahora sí, voy a hacer el medio punto en la unión, ¿bien? Aquí. Y es así como nos va a quedar esta parte, ¿bien? Ahora, para continuar, hacemos exactamente lo mismo que como hemos llegado hasta aquí. Identifico la unión y es ahí donde voy a picar para hacer mis 3 varetas, ¿bien? Y esto lo voy a hacer hasta el otro extremo donde está la disminución, ¿sí? Entonces, entiendo que no presenta mayor dificultad, así que vamos a avanzar un poco, ¿sí? Recuerda que podrías marcar esto con los marcadores de puntos, con cualquier hilado que sea de otro color que resalte para identificarlo bien. Aquí estoy haciendo las 3 varetas, ahora hago el medio punto, ¿sí? O si no, alejándome un poco del tejido puedo distinguir, ¿sí?, dónde es que comienza la disminución. Bien, ahora nuevamente 3 varetas. Y aquí la unión, bien, y ya estamos próximas al final, ¿ves? Es aquí donde está el final o el inicio de mi disminución. El final sería de esta vuelta, donde hago nuevamente mis 3 varetas y termino aquí con un medio punto, ¿bien? Hago 1 o 2 cadenas al aire siempre y recién voy a cortar, ¿sí? Entonces así como nos queda este contorno que es el que cae para atrás, ¿bien? Ahora nos alejamos un poco, pero es así como va a quedar. Esta sería toda nuestra parte de atrás, ¿bien? Y ahora lo que vamos a ver es cómo se va formando, ¿sí? Es así como nos va quedando nuestra bandana, ¿bien? Ahora lo que vamos a ver son los contornos de nuestra guarda, ¿sí? Para emprolijarlo, que si tienes la medida exacta de la cabeza, haces la guarda de la medida exacta, ¿sí? Pero como yo hago para vender, la hago regulable, ¿bien? Así que vamos a emprolijar esto. Esto se formaría así y esta punta pasaría por aquí, ¿bien? Esta sería la parte de atrás y esta el frente, ¿sí? Es
Es así como se formaría nuestra bandana. Así que vamos a hacer ahora los contornos. Vamos a emprolijar primero. Y si esto es a la medida, tienes que coser. Pero primero vamos a emprolijar, ¿sí? Entonces tomo mi hilado con el mismo que vengo trabajando. Voy a introducir la aguja. Y en la fila donde tengo medio punto, voy a hacer un medio punto. Y donde tengo las varetas en horizontal, voy a hacer 2 medio puntos, ¿bien? Siempre dejo un poco de hilado para anudar luego y perder dentro del tramado. Recuerda que es una prenda que es probable que tenga mucho uso, que la laves y demás, así que siempre hay que evitar desarmes, ¿sí? Entonces aquí tengo una vareta horizontal, hago 2 medio puntos, aquí una fila horizontal de medio punto, hago un medio punto, ¿bien? Ahora salteo donde tengo la vareta horizontal, hago 2 medio puntos, vareta horizontal, 2 medio puntos. Con esto lo que estoy buscando es emprolijar mi extremo, ¿sí? Recuerda que si ya estás de la medida exacta porque es para vos o por alguien ha llegado a vos, lo haces del contorno, ¿sí? Pero las personas que hacemos para vender generalmente hacemos esto que sea regulable para que pueda calzar, ¿sí? Entonces ahí voy, completo mi fila de medio puntos y esto cambia totalmente nuestro contorno, cambia totalmente por la prolijidad que se logra, ¿bien? Entonces ahora lo que hago es rotación del tejido, me elevo, hago en el primer punto un medio punto y en el siguiente voy a hacer una reducción. Tomo 2 de base y los tejo juntos, ¿bien? Voy a continuar así hasta llegar al final de la fila y esta reducción las voy a hacer, en este caso la voy a hacer en 5 vueltas, pero pueden ser 3, 4, 5, depende qué tan ancha hayas hecho tu guarda, ¿sí? Entonces ahí continúo hasta el final de la fila y antes de terminar la fila voy a volver a tomar los últimos 2, ¿sí? Aquí tomo estos últimos 2, introduzco la aguja, tomo la lazada y los cierro juntos y aquí hago un medio punto, ¿bien? Esta reducción la voy a repetir aproximadamente por 5 vueltas, ¿bien? Dejo mi primer punto y en el siguiente hago la disminución. Entonces con eso voy a lograr disminuir bastante y además darle firmeza al sostén de mi tira, ¿bien? Ahí vamos por otra vuelta, cadena de elevación, medio punto, en el punto siguiente cierro 2 juntos y así. Y antes de terminar la fila voy a volver a repetir esta secuencia de cierre, ¿bien? Ahora bien, una vez que completo mis 5 filas donde estoy haciendo la reducción, voy a comenzar a trabajar con varetas, ¿bien? Esta es mi quinta fila de medio puntos y notan cómo se ha reducido bastante, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer en mi sexta fila, bien, me voy a elevar con 3 cadenas porque voy a empezar a trabajar con el punto vareta. En el primer punto hago una vareta y en el siguiente tomo la lazada, introduzco la aguja, saco y tejo hasta la mitad, ¿bien? Y eso voy a hacer con todos los puntos que tengo centrales, excepción del último, ¿sí? Tejo todas mis varetas hasta la mitad, ¿bien? Ahí voy en el penúltimo, el que sigue es el último, entonces lo dejo. Ahora tomo la lazada y cierro todas estas juntas, ¿sí? Y ahora sí hago la última vareta en el centro, ¿bien? Es así como va quedando, ¿sí? Ahora nuevamente voy a hacer rotación del tejido, voy a hacer una cadena al aire y a los 3 puntos que tengo de base, ¿ves? Introduzco la aguja, tomo la lazada y los dejo suspendidos en la aguja. Introduzco la aguja, tomo la lazada y ahora los voy a cerrar a todos juntos, ¿bien? Y ahora hago una cadena más para cerrar el punto. Ahora comienzo a hacer mi cadena con 2 cadenas al aire, vuelvo por aquí a hacer un medio punto, ¿sí? Cadena al aire nuevamente, vuelvo por el medio punto que acabo de tejer, por aquí, ¿ves? Introduzco la aguja, tomo la lazada y tejo un medio punto, nuevamente cadena al aire, vuelvo por estos 2, ¿ves? Es decir, que vamos haciendo el medio punto, pero siempre de frente, sin rotar el tejido, ¿ves? Cadena al aire. Este es un cordón que me encanta hacer, espero que te guste. Cadena al aire, vuelvo por estos 2, introduzco la aguja, tomo la lazada y hago el medio punto. Y aproximadamente tengo que hacer 13 centímetros, ¿bien? Lo que pueden ser aproximadamente 20 puntos, ¿sí? Te puedes llevar la cuenta o ir controlando con medidas, ¿bien? Entonces una vez que logro la medida que quiero,
Ahí paso por aquí, saco y hago medio punto. Bien, ¿ves cómo va quedando nuestra trenza? Una cadena al aire, vuelvo y tejo mi medio punto. Bien, avanzamos un poco hasta lograr la medida que queremos. Recuerda que esto tienes que anotar porque tienes que hacer otra exactamente igual en el otro extremo. Voy a hacer ahora 5 cadenas al aire, ¿sí? Y voy a volver por sobre la primera a hacer un punto pasado. Bien, ahora lo que voy a hacer es una cadena de elevación y voy a rotar la mini argolla que acabo de hacer, y por dentro de esta voy a hacer 10 medio puntos. Bien, recuerda que esto es proporcional a la cantidad de puntos, así que si quieres que tu detalle sea más grande y haces, por ejemplo, 10 cadenas, tienes que hacer 20 medio puntos. Bien, entonces ahí completo mis 10 medio puntos dentro de mi argolla para que me quede este detalle, que es el mismo que va a tener la caída de nuestra flor. Al tutorial de la flor lo voy a dejar fijado también en el primer comentario junto con la clase anterior de este tutorial. Bien, entonces ahí, y ahora lo que voy a hacer es unir un extremo con el otro con punto pasado, y es así como quedamos con el detalle de la terminación, ¿sí? Siempre hago 1 o 2 cadenas al final y es así como queda. Eso tengo que repetir exactamente del otro lado. Bien, así que vamos a avanzar un poco para ver cómo queda. Esta sería nuestra bandana, lo que nos falta es la flor, ¿sí? Entonces ahí está nuestra tira con la que vamos a unir atrás. Bien, este sería nuestro frente. Supongamos que estamos por colocarla o que la hemos colocado, entonces aquí atamos. Bien, ahí atrás atamos, hacemos un pequeño moño, ¿sí? Y es así como se forma la unión que va para la parte de atrás. Bien, y esta punta es la que va por aquí, ¿ves? Recuerda que esto opuesto va a ceder un poco y va a poder lucirse nuestro tramado en la cabeza, ¿sí? ¿Ves? Ahí se va a abrir un poco una vez que esté puesto, ¿sí? Entonces es así como quedaría la parte de atrás. Es aquí donde puedes poner la flor, que como te digo le vamos a hacer tiras para que quede también desmontable, o bien arruchar en esta parte, ¿sí? Entonces ahora esta sería la parte del frente de nuestra bandana. Espero que hayas podido lograrlo, que te haya gustado, y si te ha quedado alguna duda me lo puedes hacer saber en los comentarios. La clase anterior y la flor va a estar fijada en el primer comentario de este video.